Bueno, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta su clase de análisis financiero ya en nuestra semana número 5. Como siempre, recordándoles dónde se encuentran las grabaciones. Usted ingresa al curso y, por ejemplo, usted no estuvo en la grabación de la semana 4, entonces usted viene acá a la pestaña de la semana 4, le da clic, baja y ahí encuentra al final. Perdón, no he subido la de la semana 4. La semana 3, aquí encuentra, mire, aquí encuentra la grabación de la semana para que lo tengan en cuenta. Bueno, en esta semana 5 vamos a estar viendo todo lo correspondiente a las razones financieras. Acá tenemos prácticamente todo el resumen de esta semana, las razones financieras. Primero que todo, ¿qué son las razones financieras? Las razones financieras son unos indicadores financieros que nos sirven para hacer análisis a los estados financieros. Nos permite hacer estos análisis que vamos a poder estar llevando a cabo para determinar cómo está la empresa en algunos aspectos específicos o en unos ítems específicos. Ya vamos a estar mirando cómo cuáles de esos ítems específicos vamos a necesitar y vamos a estar viendo para llevar a cabo que todos estos procesos para saber cómo está la empresa, cómo está la compañía, pero siempre todo en torno a qué? A la toma de decisiones. Sí, es importante tener en cuenta eso. A la toma de decisiones porque es importante saber cómo está la empresa. ¿Sí? Cómo está la empresa en determinados aspectos, por ejemplo, la liquidez, la rotación, el endeudamiento, la rentabilidad. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a mirar. Deme un minutico, voy a ver si abro el otro archivo. Bueno, entonces, ¿qué es importante que miremos? Vamos a mirar los 4 grandes grupos que existen en las razones financieras, que son primero la liquidez, el primer grupo que tenemos ahí en pantalla. ¿Qué es el grupo de la liquidez? Primero que todo, ¿qué es liquidez? Liquidez es la capacidad con la que cuenta la empresa, ¿para qué? Para hacer estos pagos de los compromisos de corto plazo. Es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Cuáles podemos hacer esos pagos de los compromisos que tenemos que a corto plazo? ¿Sí? Para que podamos tener en cuenta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para tener en cuenta, por ejemplo, el pago del arriendo, el pago de servicios públicos, la nómina, ¿sí? Entonces, liquidez me permite saber si tengo los recursos o los dineros para poder ir pagando mis compromisos de corto plazo, para poder ir pagando todo lo que quiero pagar o todo lo que debo pagar a corto plazo. Entonces tengo, por ejemplo, vamos a mirar la primera razón. Acá tenemos el cuadrito. En este cuadrito podemos observar primero el nombre de la razón. La primera columna es el grupo, al grupo que pertenece. La segunda es el nombre de la razón que vamos a ver. La tercera es la fórmula de esa razón que estamos viendo. Y la cuarta, la interpretación o qué nos indica esa razón. Entonces, primero en el grupo de liquidez,
Primero, razón corriente. La razón corriente, ¿cuál es la fórmula de la razón corriente? Activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Cuál es su interpretación? Por cada peso que debo a corto plazo, ¿cuántos pesos para pagar tengo? Entonces vamos a suponer que esa razón me dio 3. ¿Qué quiere decir ese 3? Que por cada peso que debo, tengo 3 para pagar. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, muy bien, exactamente. Es bueno porque quiere decir que tengo el triple. Tengo el triple para pagar. Sí, tengo el triple para pagar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. La segunda, la prueba ácida. Prueba ácida, ¿sí? Su fórmula activo corriente, miren que es la misma anterior. Activo corriente menos los inventarios sobre pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esta? Claro, la prueba ácida es un poco más fuerte, es un poco más estricta que la razón corriente. ¿Por qué? Porque en esta le descontamos los inventarios. Acá ya no incluyen los inventarios. ¿Qué quiere decir? Y es lógico. Yo no voy a ir a vender mis inventarios, mi materia prima, para pagar el arriendo o para pagar los servicios, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque si no, entonces, ¿cómo produzco? ¿Con qué produzco? Si yo llego a vender mis inventarios, mi materia prima, no me quedarían recursos para qué? Para poder operar, para poder producir. Entonces, no es lógico que yo cuente con los inventarios para saber si tengo que la liquidez necesaria. ¿Cierto? No es coherente, no debe ser que yo cuente con los inventarios como si fuera a tener liquidez, porque si yo vendo mi materia prima, entonces ¿con qué voy a producir? No lo podría hacer. Y la interpretación, ¿cuál es? Por cada peso que debo a corto plazo, ¿cuántos pesos para pagar tengo sin contar mis inventarios? ¿Sí? Sin contar mis inventarios. Es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a mirar la tercera y última de este grupo, que es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo, primero que todo, su fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Fíjense en que acá ya no es dividido, sino se resta. Por lo tanto, me va a dar una cifra, me va a dar 10 millones, 5 millones, 1 millón. ¿Y qué significa el capital de trabajo? El capital de trabajo significa el monto que tengo para operar o el capital disponible que tengo para operar a corto plazo sin inconvenientes. Entonces les voy a hacer una pregunta. Si yo digo la empresa tiene 5 millones de capital de trabajo, ¿está bien o está mal? ¿Con eso le alcanza para operar uno o 2 meses a la empresa? Vamos a suponer que la empresa es Ecopetrol. Claro que diríamos que no, ¿no es cierto? Pero si vamos a suponer que esos 5 millones son la tienda allí de la esquina, claro que sí, antes le va a sobrar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el capital de trabajo depende de la empresa. Depende de la empresa, depende del tamaño de la empresa, podemos decir si el capital de trabajo es acorde, si este capital de trabajo está bien o está mal y cómo lo hace. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Eso en cuanto al primer grupo. Fíjense que estas tres primeras razones me permiten saber cómo está la empresa dependiendo qué, dependiendo la liquidez, dependiendo los recursos que poseo, dependiendo los recursos que tengo. ¿Para qué? Para poder desarrollar todos estos procesos. Segundo grupo, la rotación. ¿Qué pasa con este grupo de rotación? Este grupo de rotación me permite saber, me permite entender cómo es la rotación o cómo es el proceso que está llevando la empresa. Vamos a mirar la primera se llama esta, cancelar, la primera, rotación de cuentas por cobrar. Rotación cuentas por cobrar.
su fórmula, ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. Ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. O sea, yo tomo las ventas a crédito. ¿Cuánto fueron las ventas a crédito en todo el año? Vamos a suponer 90 millones. ¿Y cuánto cerré con cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar, ¿cuánto me quedaron? Vamos a suponer que me quedaron 9 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? 90 dividido en 9 millones me va a salir ¿qué? 10. Quiere decir número de ciclos que hace en el periodo. ¿Cuál ciclo? Vendo mi mercancía a crédito y la cobro. Vendo mi mercancía a crédito y la cobro. Vendo mi mercancía a crédito y la cobro. ¿Ok? ¿Cuántos ciclos hago en el periodo? ¿Cuál periodo? Pues en el año que estoy analizando. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos hago qué? En el periodo que estoy verificando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora la segunda de este grupo de rotación, periodo promedio de cobro. Siempre que me hablen a mí del periodo promedio de cobro, ¿qué voy a decir? Número de días sobre rotación de cuentas por cobrar, o sea, sobre el anterior, lo que me dio el anterior. ¿Y de dónde saco el número de días? Pues depende. Si yo estoy analizando un balance y el balance es anual, ¿qué voy a decir? ¿Cuántos son los números de días? 360. Si el balance es semestral, voy a analizar el semestre, ¿cuántos serían los días? 180. Y si el balance es mensual, lo estoy mirando por meses, el número de días, ¿cuál sería? 30. Entonces, dependiendo, vamos a suponer que estamos en un año, 360 sobre la rotación. La rotación nos había dado ¿cuánto? 10. Entonces, 360 sobre 10 quiere decir 36. Quiere decir, aquí tenemos la interpretación, días que demora haciendo cada cobro. ¿Sí? O sea, cada cuánto cobra usted la cartera. ¿Cuántos días? Este sí me habla de días. Entonces podemos decir que cada 36 días, la empresa cobra sus facturas. Cada 36 días, la empresa ¿qué? Cobra sus facturas. Eso en cuanto a qué? A las cuentas por cobrar. Vamos a mirar ahora la rotación de cuentas por pagar. Así como tengo rotación de cuentas por cobrar lo que cobro, también tengo rotación de cuentas que por pagar lo que yo pago. Cada cuánto pago yo mis compromisos. La fórmula, compras a crédito sobre cuentas por pagar. Compras a crédito sobre cuentas por pagar. ¿Sí? ¿Cuánto compré en el año a crédito y cuánto quedé debiendo? ¿Cómo determino o qué me representa esta rotación? Número de ciclos que hacen el periodo. ¿Cuáles ciclos? Compro mis proveedores a crédito, pago. Compro mis a crédito y pago. Compro a crédito y pago. ¿Ok? Y también, así como tenía periodo promedio de cobro, también aparece periodo promedio de pago para las cuentas por pagar cuando yo quiero que saber cada cuánto pago yo. Pago, entonces me viene la fórmula, número de días, número de días. Acá la tengo en la cuarta del periodo de rotación, número de días. ¿Cuáles días? Según lo que decíamos en la anterior. Si es un año, 360. Si es semestral, 180. Si es mensual, 30, dependiendo del periodo que estoy analizando. Entonces, días que demora haciendo un pago. Tomo el anterior número de días sobre rotación, o sea, sobre el anterior. Y eso me da los días que me demoro pagándole a mis proveedores. Obviamente estos días de pago deben ser ¿qué? Más grandes, porque yo primero debo cobrar. Si yo cobro cada 36 días, los pagos mínimo deben ser cada 37 días para yo poder tener de lo que me ingresa, tener cómo pagar. Si no, llega un momento en que me va a hacer ¿qué? Falta liquidez. La siguiente, rotación de inventarios, lo mismo. ¿Cuántos ciclos? ¿Qué ciclos? Compro mi mercancía, produzco y la vendo. Compro mi mercancía, produzco y la vendo. ¿Cuántos ciclos hago en el periodo?
¿Cómo es su fórmula? Costo de la materia vendida o costo de ventas sobre inventarios. Sobre los inventarios. Y me da número de ciclos. Recuerden que las rotaciones siempre me dan como en ciclos, números de ciclos. ¿Ok? Número de ciclos. Y el periodo promedio son días. Días, número de días de rotación de inventario. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Sí? Entonces, periodo promedio de inventarios es número de días. Ya sabemos que los días, si es anual, semestral o mensual, según el balance que estemos analizando o el periodo que estemos analizando, tomo los días y lo divido por la anterior también, por la rotación de inventario. Y ese me va a decir el número de días que yo me demoro comprando mi mercancía, produzco y la vendo. ¿Cuánto me demoro en ese ciclo? En días. Bueno, ahí tenemos los dos primeros grupos, liquidez y rotación. El tercer grupo es endeudamiento, su nombre lo dice, es muy fácil, muy práctico. Simplemente me va a decir cómo es el endeudamiento de la empresa, ¿sí? O qué porcentaje de los activos fueron adquiridos con ese endeudamiento. Entonces, por ejemplo, el primero, endeudamiento externo. Siempre que hablamos de endeudamiento externo, hablamos de los pasivos, proveedores, bancos, todo lo que es el externo, que no es de la empresa. Su fórmula, pasivo total sobre activo total. Pasivo total sobre... Y que me muestra, acá dice la interpretación, qué porcentaje de los activos fueron financiados con pasivos. El endeudamiento interno, lo mismo, o sea, con el patrimonio, con lo que colocaron los socios, cuántos activos se lograron financiar. Entonces tenemos patrimonio sobre activo total. Esto da el porcentaje de los activos que fueron financiados con patrimonio. Y tercero, el endeudamiento financiero. Quiere decir las deudas con los bancos, con el sector financiero. Cojo el pasivo financiero, o sea, el pasivo con los bancos y lo divido con activo total y ahí me va a decir el porcentaje de los activos que fueron financiados con quién, con créditos o con obligaciones financieras. Y finalmente tenemos el grupo de rentabilidad, ¿sí? Que me muestra las 4 rentabilidades. Ahí sí, como es el nombre de la razón, es la misma interpretación. Rentabilidad neta del activo, su fórmula, venta sobre activo total. ¿Y qué interpretación le doy? Pues cuál es la rentabilidad de los activos. El margen bruto, su interpretación, cuál es el margen bruto. Margen operacional, su interpretación, cuál es el margen operacional. Y rentabilidad neta, cuál es su rentabilidad neta. Y acá en medio tenemos las fórmulas. La fórmula. Esto era lo que teníamos para esta semana. Vamos a mirar qué tenemos para esta semana como actividad o como taller a desarrollar. Ustedes van a encontrar en este archivo, ya les voy a mostrar, en este archivo van a encontrar, voy a salirme de aquí, aquí donde dice indicadores financieros, aquí van a encontrar un archivo. ¿Y qué van a hacer? Deben buscar una empresa cualquiera, la que ustedes quieran, si quieren donde trabajan, si no quieren donde trabajan en su empresa y si no tienen empresas, pues buscan una en internet y que puedan ustedes ver los estados financieros, tanto el pasivo como el PIG. Y van a desarrollar esta tablita que tienen aquí. ¿Sí? Con esta tablita, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí tienen los indicadores. Aquí van a colocar el valor. Por ejemplo, usted en su empresa cogió 10.000 de activos dividido en 5.000 de pasivos. Eso me ha dado, entonces coloca acá que el valor fue 2. Y el análisis, entonces van a colocar por cada peso que la empresa debe, tiene 2 pesos para pagar. Esa no es la interpretación de este indicador financiero, ¿no? Esto es simplemente ¿qué? Un ejemplo de qué se espera en esta actividad. ¿Okay? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muchachos, ya saben, esa es la actividad. Simplemente colocar el valor que le dio ahí según los estados financieros que tienen de la empresa y hacen ¿qué? El análisis.
cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estaré atento a todas lo que necesiten. Me pueden escribir a través de la plataforma de Eleva y ahí estaré pendiente para poderles responder si tienen alguna duda. Esto era todo lo que teníamos por esta semana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao, chao.